Un niño pobre encuentra el anillo de la millonaria en la basura. Su honestidad conmovió al país. Aquella piedra no era de este mundo, o al menos no pertenecía al mundo de sombras y privaciones en el que Mateo había nacido. En medio de la lluvia gélida que caía sobre la ciudad, un destello casi cegador cortó la monotonía gris del callejón. Mateo, con sus apenas 10 años y sus manos endurecidas por el frío, se detuvo en seco. Sus dedos, que revolvían una bolsa de basura negra frente a una de las mansiones más imponentes de Colinas del Sol, se quedaron paralizados. Al principio pensó que era un trozo de vidrio, quizás el resto de una botella de perfume costosa que alguna mano descuidada había arrojado al desperdicio. Pero cuando sus dedos agrietados rozaron el metal frío y pesado, un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia le recorrió la espalda. Era un anillo. Un aro de platino que sostenía un diamante tan grande como una de sus lágrimas. Una joya que parecía contener toda la luz que a su vida le faltaba. El niño lo levantó con una mezcla de asombro y terror. A su alrededor, el mundo seguía su curso indiferente. Los coches de lujo pasaban a toda velocidad, salpicando el agua de los charcos, y detrás de los altos muros de piedra de la mansión, se escuchaba el murmullo de una vida que él solo conocía por los restos que dejaban en las bolsas. Mateo miró el anillo y sintió que el objeto quemaba su palma. No era solo una joya, era una casa, era comida caliente para meses, era la medicina que su madre necesitaba para que ese silbido constante en su pecho se detuviera de una vez por todas. En ese pequeño círculo de metal precioso, Mateo vio la libertad de la miseria. Pero también vio algo que lo hizo temblar más que el viento de la tarde, el peso de una elección que cambiaría su alma para siempre. «Dios mío», susurró el pequeño, con la voz quebrada por el asombro. «Es de verdad, es real». Se guardó el anillo en el bolsillo más profundo de su pantalón raído, sintiendo cómo su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Miró hacia ambos lados del callejón, temiendo que el solo hecho de poseer algo tan valioso lo convirtiera en un criminal a los ojos del mundo. El contraste era doloroso. Él, un niño con la cara manchada de hollín y los zapatos rotos, ahora llevaba en su bolsillo la fortuna de una familia entera. El hambre, ese dolor sordo y constante que le apretaba el estómago desde el desayuno, que solo había sido un pedazo de pan duro, pareció intensificarse. Con ese anillo, podría comprar todos los panes de la ciudad. Podría comprarle a su madre un vestido nuevo, uno que no tuviera remiendos, uno que oliera a flores y no a humedad. Pero mientras caminaba bajo la lluvia, alejándose de la zona residencial hacia los arrabales donde el asfalto se convertía en barro, la voz de su padre comenzó a resonar en su cabeza. Su padre, un hombre humilde que se había ido de este mundo con las manos limpias pero los bolsillos vacíos, siempre le decía: «Mateo, hijo mío, el hambre se quita con comida, pero la mancha de la deshonestidad no se quita con nada. Nunca dejes que la pobreza te ensucie el alma». Esas palabras, que en su momento le habían parecido una simple frase de consuelo, ahora cobraban un peso monumental. El niño apretaba el anillo a través de la tela de su pantalón, sintiendo la lucha interna desgarrándole el pecho. ¿Qué era lo correcto? Si devolvía el anillo, probablemente nadie le creería. Pensarían que lo había robado. Si lo vendía, su madre se curaría. Tendrían un techo que no goteara cada vez que el cielo lloraba. Y él podría volver a la escuela en lugar de recolectar cartones por las calles. La tentación es un monstruo silencioso que sabe exactamente qué susurrarte al oído en tus momentos de mayor debilidad. Mateo recordaba la cara de su madre esa mañana, pálida y agotada, tratando de ocultar la sangre en el pañuelo después de una crisis de tos. El anillo en su bolsillo era la cura. El anillo era la vida de la mujer que más amaba. ¿Cómo podía ser malo usar algo que alguien simplemente había tirado a la basura? El camino de regreso a su humilde vivienda fue el más largo de su vida. Cada paso que daba hacia la barriada pobre era un paso que lo alejaba de la posibilidad de devolver la joya. El lodo se pegaba a sus pies descalzos y el frío calaba hasta sus huesos, pero dentro de él ardía un incendio de dudas. Mateo se detuvo un momento bajo un techo de lámina oxidada para protegerse del aguacero.
Sacó el anillo una vez más. A la luz tenue de un farol que parpadeaba en la esquina, el diamante brilló con una pureza insultante frente a tanta mugre. Era una pieza perfecta, sin una sola raya, una obra maestra de la joyería que pertenecía a un universo de escenas elegantes y música de violín. Si me lo quedo, nadie lo sabrá. Se dijo a sí mismo en voz baja, tratando de convencerse. Estaba en la basura. Alguien lo tiró. Es mío por derecho de hallazgo. Pero sus propios ojos, reflejados en el charco a sus pies, parecían juzgarlo. No era el anillo de un desconocido cualquiera. Era el anillo de alguien que seguramente lo lloraba, o quizás el símbolo de una promesa de amor. La honestidad, ese valor que su madre le inculcaba cada noche antes de dormir sobre un colchón de paja, se sentía ahora como una carga pesada, casi insoportable. Mateo cerró el puño con fuerza, escondiendo el brillo. Sabía que esa noche no podría dormir. Sabía que el destino lo había puesto frente a una prueba de fuego, y que el niño que saliera de ese callejón no sería el mismo que entró. Al llegar a la puerta de su choza, una construcción precaria de tablas y cartones, escuchó la tos seca de su madre desde el interior. Ese sonido fue como una puñalada. Entró en silencio, ocultando su hallazgo, sintiendo que el secreto pesaba más que toda la basura que había cargado en su vida. Allí, entre las sombras de la pobreza extrema, la primera gran decisión de su vida empezó a tomar forma. Mateo miró a su madre, que intentaba sonreírle a pesar de su dolor, y supo que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por lo que es capaz de sacrificar por su integridad. Sin embargo, el hambre seguía allí, el frío seguía allí, y el diamante seguía brillando, esperando que la oscuridad terminara de decidir por él. Al cruzar el umbral de su pequeña morada, el olor a humedad y a leña vieja golpeó a Mateo como un recordatorio brutal de su realidad. Su hogar no era más que una construcción de tablas de madera recuperada, láminas de zinc que protestaban bajo el peso de la lluvia y suelos de tierra que se convertían en lodo en los días como este. En un rincón, sobre un colchón desgastado que descansaba sobre palets, estaba Sofía, su madre. Tenía apenas 35 años, pero la vida y el esfuerzo la habían marcado con la apariencia de una mujer mucho mayor. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban hundidos, rodeados por sombras oscuras que delataban noches enteras de insomnio y dolor. Mateo intentó caminar con sigilo, pero el crujido de las maderas lo delató. Sofía se incorporó con dificultad, soltando una tos ronca que parecía desgarrarle los pulmones. Se llevó un trapo gris a la boca, y cuando lo retiró, Mateo pudo ver, incluso en la penumbra, las manchas escarlatas que tanto lo aterraban. Era el avance de una enfermedad que no perdonaba la pobreza, una infección que se alimentaba del frío de la montaña y de la falta de antibióticos. «¿Eres tú, mi cielo?», preguntó ella con una voz que era apenas un susurro, pero cargada de una dulzura que siempre lograba calmar el espíritu del niño. «Sí, mamá. Traje algo de cartón, pero la lluvia arruinó la mayor parte», respondió Mateo, acercándose a ella. Sintió el peso del anillo en su bolsillo, como si cargara un bloque de cemento. Cada paso hacia ella era una tortura de culpabilidad y esperanza mezcladas. Sofía extendió una mano delgada, de dedos largos y uñas desgastadas por años de lavar ropa ajena, y acarició la mejilla húmeda de su hijo. Mateo cerró los ojos, disfrutando de ese calor maternal que era lo único gratuito y puro en su existencia. En ese momento, la tentación de sacar la joya y gritarle que todo se había acabado, que ya no tendrían que sufrir más, fue casi insoportable. Visualizó el frasco de medicina que el médico de la clínica pública le había recetado, ese que costaba más de lo que ellos ganaban en 2 meses de recolección. Visualizó una manta de lana gruesa, una sopa de pollo caliente y humeante, y quizás, solo quizás, una ventana de verdad que cerrara bien para que el viento dejara de silbar entre las rendijas. «No te preocupes por el cartón, hijo. Dios proveerá. Lo importante es que estás aquí, conmigo», dijo ella, tratando de esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mateo se sentó a los pies de la cama, mirando sus propias manos. Estaban agrietadas,
con la suciedad incrustada en los pliegues de la piel, una suciedad que ningún jabón parecía poder quitar del todo. Esas eran las manos de un niño que trabajaba como un hombre, mientras que en su bolsillo descansaba un objeto diseñado para manos que nunca habían levantado nada más pesado que una copa de cristal. El recuerdo de su padre, Julián, inundó la habitación como un fantasma silencioso. Julián había sido un obrero de construcción, un hombre de hombros anchos y valores inamovibles que falleció en un accidente de obra 2 años atrás. Mateo recordaba perfectamente la última vez que hablaron, cuando el hombre, ya agonizante, le tomó la mano con firmeza. Mateo, le había dicho, el mundo te dirá que por ser pobre tienes derecho a tomar lo que no es tuyo para sobrevivir. No los escuches. Nuestra riqueza no está en el banco, sino en que podemos mirar a cualquiera a los ojos sin bajar la cabeza. Sé un hombre de honor, incluso cuando el hambre te muerda las entrañas. Ese legado de integridad era la única herencia que su padre le había dejado. Ni tierras, ni ahorros, solo un código moral que ahora se enfrentaba a la prueba más dura de todas. Mateo miró a su madre, que volvía a cerrar los ojos agotada por el simple esfuerzo de hablar. El silbido en su pecho era más fuerte esa noche. Cada vez que ella inhalaba, el niño sentía que el tiempo se les escapaba entre los dedos. ¿Valía más el honor de un hombre muerto que la vida de una madre viva? Esa era la pregunta que martilleaba la mente del pequeño Mateo. El anillo de diamantes no era solo una joya, era un pacto con el destino. Si decidía quedárselo, estaba salvando el cuerpo de su madre, pero sentía que estaba matando el espíritu de su padre dentro de él. Se levantó y fue hacia la pequeña mesa de madera donde descansaba una vela casi consumida. Sacó el anillo con cuidado de no hacer ruido. A la luz de la llama, el diamante proyectó destellos que bailaron en las paredes de madera podrida. Era una belleza insultante en medio de tanta miseria. «Mañana», susurró para sí mismo, con las lágrimas finalmente asomando en sus ojos. «Mañana decidiré qué hacer». Se acostó en el suelo, sobre unos cartones secos que había guardado de días anteriores, y apretó el anillo contra su pecho. Esa noche, Mateo no soñó con juguetes ni con dulces. Soñó con un camino largo y polvoriento donde tenía que elegir entre 2 puertas. Una de oro que conducía a una vida de mentiras, y una de madera vieja que conducía a una verdad dolorosa pero limpia. El peso del secreto comenzó a cavar un pozo en su alma, y mientras el frío de la madrugada se colaba por las grietas, el niño comprendió que la verdadera pobreza no era no tener dinero, sino perder el rumbo de quién era realmente. El destino de la joya aún estaba en el aire, pero el corazón de Mateo ya estaba empezando a romperse bajo el peso de una responsabilidad que ningún niño de su edad debería cargar. La mañana llegó con una luz pálida y enferma, filtrándose por las rendijas de la choza como un recordatorio de que el tiempo no se detiene para los desesperados. Mateo no había pegado el ojo en toda la noche. El anillo, guardado ahora en un pequeño trozo de tela vieja bajo su almohada de trapos, parecía emitir un calor propio, un latido que competía con el ritmo frenético de su corazón. Cada vez que su madre se removía en sueños o soltaba un quejido, el niño sentía una punzada de dolor. Sabía que tenía en sus manos el poder de cambiarlo todo, pero el miedo lo mantenía paralizado. Salió de la choza muy temprano, antes de que el sol terminara de despuntar, buscando un poco de aire fresco para despejar su mente nublada. Se sentó detrás de un montón de maderas viejas, en un rincón donde creía que nadie lo veía. Con manos temblorosas, sacó el envoltorio y desplegó la tela. El diamante capturó el primer rayo de luz del día y estalló en 1000 colores. Era hermoso, sí, pero en ese entorno de miseria y lodo parecía una herida abierta, un objeto que simplemente no encajaba en su realidad. Vaya, vaya, pero mira nada más lo que brilla en las manos del pequeño recolector. La voz, ronca y cargada de una malicia aceitosa, hizo que Mateo diera un salto. Se apresuró a cerrar el puño, pero ya era tarde. Frente a él, apoyado contra un poste de luz inclinado, estaba Jacinto, un hombre de unos 50 años conocido en el barrio por sus negocios turbios y su alma corroída por el resentimiento. Jacinto siempre tenía un cigarrillo a medio consumir en los labios
y unos ojos pequeños que parecían estar tasando el valor de todo lo que tocaban. «No es nada, don Jacinto», balbuceó Mateo, tratando de ocultar su mano detrás de la espalda. Su voz temblaba y el sudor frío comenzó a empaparle la frente. «No intentes engañar a un viejo lobo, muchacho. He visto ese brillo antes. Es un diamante, y de los grandes». Jacinto se acercó lentamente, acortando la distancia con pasos calculados. El olor a tabaco barato y a alcohol rancio envolvió al niño. «¿De dónde lo sacaste? ¿Lo robaste en las casas grandes?» «No, yo no soy un ladrón», gritó Mateo con una valentía que no sentía. «Lo encontré en la basura, cerca de la mansión de los muros altos. Alguien lo tiró». Jacinto soltó una carcajada seca que terminó en una tos estrepitosa. Se acuclilló para estar a la altura del niño, clavando sus ojos amarillentos en los de él. Su expresión cambió a una de falsa preocupación, una máscara de empatía que pretendía manipular el corazón vulnerable del pequeño. «Escúchame bien, Mateo. Tú eres un buen hijo, todos lo sabemos. Tu madre, la pobre Sofía, se está apagando como una vela al aire libre. ¿Crees que ese anillo le sirve a algún rico que lo tiró por descuido? Para ellos, eso es solo una piedrita más, pero para ti es la salvación. Es comida. Es una casa de verdad. Son los mejores médicos de la ciudad». Mateo bajó la mirada. Las palabras de Jacinto eran como veneno dulce. Eran exactamente los mismos pensamientos que lo habían atormentado durante la noche. El hombre, notando la duda en el niño, continuó presionando, bajando la voz a un susurro conspirador. «Si intentas devolverlo, la policía te va a meter preso. Dirán que lo robaste, que un niño como tú no pudo encontrar algo así por casualidad. Te quitarán el anillo y se lo quedarán ellos, y tú terminarás en un reformatorio mientras tu madre se queda sola y enferma. ¿Es eso lo que quieres?» «No, yo solo quiero que mi mamá se cure», sollozó Mateo, sintiendo que el mundo se le venía encima. «Entonces confía en mí», dijo Jacinto, extendiendo una mano curtida y sucia. «Conozco a un hombre, el tuerto, que compra estas cosas sin hacer preguntas. No te dará el valor real, pero será suficiente dinero para que tú y tu madre vivan como reyes por años. Yo te acompaño, te protejo. Solo dame el anillo y esta tarde mismo tendrás los billetes en la mano. Piénsalo, Mateo. La vida de tu madre por una piedra que nadie extraña». El niño miró hacia su choza. A través de la puerta entreabierta, pudo ver la silueta de Sofía intentando incorporarse, aferrándose al borde de la cama mientras un ataque de tos la sacudía con violencia. El sonido fue como un latigazo. En ese momento de debilidad extrema, Mateo estuvo a punto de extender la mano y entregarle la joya a Jacinto. La presión de la necesidad era un gigante aplastante. Sin embargo, en el último segundo, un recuerdo cruzó su mente como un relámpago. La imagen de su padre limpiando sus herramientas de trabajo al final del día, con el rostro cansado, pero con una paz que ninguna joya podría comprar. Recordó cómo su padre siempre decía que el dinero fácil tiene dientes largos y termina mordiéndote el alma. «No», dijo Mateo, retrocediendo un paso, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz más firme. «Mi papá decía que lo que no es de uno, no es de uno. No voy a venderlo, voy a buscar a su dueño». La expresión de Jacinto se endureció al instante. La máscara de simpatía cayó, revelando una mueca de desprecio y codicia pura. Se levantó estirando su cuerpo flaco y señaló con un dedo acusador al niño. «Eres un estúpido, Mateo. Un niño tonto que prefiere ser honrado y ver morir a su madre antes que ser listo. Pero te advierto una cosa. Un tesoro así no se queda oculto mucho tiempo en un lugar como este. Si no me lo das a mí, alguien más vendrá por él, y quizás no sea tan amable de pedírtelo por las buenas». Jacinto se dio la vuelta y se alejó maldiciendo por lo bajo, pero Mateo sabía que no se daría por vencido. La sombra de la tentación se había transformado ahora en la sombra del peligro. El niño apretó el anillo contra su pecho, sintiendo que el aire le faltaba. Ya no solo luchaba contra su propia conciencia, sino contra la oscuridad de los demás. Con el corazón latiendo desbocado, comprendió que el tiempo se le acababa. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo rápido, antes de que la ambición de los hombres terminara por destruir lo poco que le quedaba de hogar.
El diamante seguía allí, frío e indiferente, mientras Mateo, rodeado de barro y miseria, tomaba la decisión más peligrosa de su corta vida. Mateo entró en la choza con el aliento entrecortado y el rostro pálido. La amenaza de Jacinto seguía vibrando en sus oídos como el zumbido de una avispa ponzoñosa. Sabía que ya no podía ocultarle el secreto a su madre. El peso del anillo estaba empezando a hundir sus propios hombros, y necesitaba la luz de la única persona en la que confiaba plenamente. Se acercó al lecho de Sofía, quien en ese momento intentaba beber un poco de agua tibia de una taza de peltre descascarillada. «Mamá, tengo que enseñarte algo», dijo Mateo en un susurro casi inaudible. Sofía dejó la taza a un lado y lo miró con curiosidad. Al ver la expresión de angustia en el rostro de su hijo, su instinto de madre se encendió de inmediato. Mateo, con manos que temblaban como hojas al viento, sacó el pequeño envoltorio de tela de su bolsillo. Lentamente, fue descubriendo la joya. Cuando el diamante quedó al descubierto, la penumbra de la habitación pareció retroceder. Un rayo de luz que se colaba por el techo de lámina golpeó el anillo, proyectando motas de brillo plateado sobre las paredes de cartón y el rostro exhausto de la mujer. Sofía se quedó muda. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y por un instante, el dolor de su pecho pareció quedar en segundo plano frente a semejante visión. Extendió una mano temblorosa, pero no se atrevió a tocarlo. Para ella, ese objeto era algo sacado de un cuento de hadas, una pieza de un mundo donde el hambre y la enfermedad no existían. «¿De dónde sacaste esto, Mateo?», preguntó ella con una nota de temor en su voz. «Lo encontré ayer, mamá, en la basura de las casas ricas. Estaba en una bolsa negra, tirado entre restos de comida y papeles». Sofía guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Mateo aprovechó ese silencio para soltar todo lo que tenía guardado. Le habló de sus dudas nocturnas, de la medicina que ella tanto necesitaba, de la casa con ventanas que podrían comprar, y finalmente, de las palabras venenosas de Jacinto, quien le había asegurado que devolverlo sería una estupidez que los llevaría a la cárcel. El niño lloraba mientras hablaba, descargando toda la presión de ser el guardián de una fortuna que no le pertenecía. Cuando terminó, Sofía hizo un esfuerzo sobrehumano para incorporarse. Tomó las manos de su hijo entre las suyas, unas manos calientes por la fiebre, pero firmes en su propósito. Lo miró profundamente a los ojos, con esa mirada que solo tienen las madres que han sacrificado todo por amor. «Hijo mío, escúchame bien», comenzó ella, haciendo una pausa para recuperar el aire. «Sé que tienes miedo. Sé que ves en este anillo la solución a todos nuestros problemas. Yo también la veo. Veo las medicinas, veo una cama limpia, veo que ya no tendrías que pasar frío en las calles. Pero, Mateo, hay algo que el dinero nunca podrá comprar, el dormir con la conciencia tranquila». Sofía acarició el cabello revuelto del niño, limpiándole las lágrimas con el pulgar. «Tu padre no nos dejó oro, pero nos dejó un nombre limpio. Ese anillo tiene un dueño, alguien que quizás lo recibió en un momento importante de su vida. Si nos lo quedamos, cada bocado de comida que compremos con ese dinero sabrá a robo. Cada noche en una cama nueva será una noche en la que el recuerdo de tu honradez perdida no te dejará descansar. La pobreza es una prueba, Mateo, pero la deshonestidad es una sentencia. Pero mamá, te estás muriendo por falta de medicinas», sollozó Mateo, con el corazón roto. «Prefiero irme de este mundo sabiendo que crié a un hombre de bien, que quedarme aquí sabiendo que mi vida se compró con el honor de mi hijo», respondió ella con una serenidad que dejó al niño sin palabras. «Jacinto es un hombre que ya perdió su alma hace mucho tiempo, por eso no entiende el valor de la decencia. Pero nosotros somos distintos. No somos pobres por lo que no tenemos, somos ricos por lo que nos negamos a perder. Nuestra dignidad». Esa lección, entregada en medio de la miseria más profunda, cayó sobre Mateo como una bendición. El niño sintió que el miedo a Jacinto y la duda sobre el futuro se disipaban. Ya no veía el anillo como una tabla de salvación, sino como un puente hacia la persona que realmente quería ser. Sofía, con la sabiduría que solo dan las tormentas de la vida, le recordó que la verdadera nobleza no reside en las joyas que uno porta,
sino en las acciones que uno elige realizar cuando nadie está mirando. Juntos, madre e hijo, decidieron que el anillo debía volver a su dueño original. No sabían cómo lo lograrían, ni si serían escuchados. Pero en ese momento, en esa choza humilde, se selló un pacto de integridad que ni todo el oro del mundo podría romper. Mateo volvió a envolver el anillo, pero esta vez ya no sentía que quemaba. Ahora era un encargo sagrado, una prueba final de que el alma de su familia seguía siendo tan brillante y pura como el diamante mismo. El camino hacia el barrio de Colinas del Sol nunca le había parecido tan largo a Mateo. Eran apenas unos kilómetros los que separaban su mundo de fango del universo de mármol y jardines podados. Pero mientras caminaba con sus zapatos rotos, sentía que estaba cruzando una frontera invisible entre dos planetas diferentes. El sol ya calentaba con fuerza, evaporando el agua de la lluvia del día anterior y creando una neblina pesada que se mezclaba con el polvo del camino. En su bolsillo, el anillo se sentía más pesado que nunca, no por su valor, sino por la responsabilidad que representaba. Mateo se tocaba el pantalón cada pocos metros, asegurándose de que el pequeño bulto siguiera allí, temiendo que la suerte se le escapara por algún agujero olvidado en la tela. A medida que se acercaba a la zona residencial, el paisaje cambiaba de forma insultante. El suelo de tierra cedía paso a un asfalto perfecto y negro. Los perros callejeros y flacos desaparecían para dar lugar a setos de flores multicolores que exhalaban un perfume dulce y embriagador. Mateo se sentía fuera de lugar, como una mancha de hollín sobre un lienzo blanco. La gente que paseaba a sus mascotas de raza lo miraba con una mezcla de lástima y sospecha, apartándose de su camino como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudiera saltar de sus ropas raídas a sus trajes de lino. Finalmente, llegó frente a la imponente entrada de la mansión donde había encontrado la bolsa de basura. Era una estructura de hierro forjado y piedra blanca, con cámaras de seguridad que parecían ojos negros vigilando cada uno de sus movimientos. Al acercarse a la caseta de vigilancia, un hombre uniformado, con el rostro serio y una placa brillante en el pecho, le bloqueó el paso antes de que pudiera decir una palabra. «¿A dónde crees que vas, niño?», preguntó el guardia, con una voz cargada de un desprecio que no se molestó en ocultar. «Aquí no aceptamos limosnas y no hay nada que puedas recolectar hoy. Largo de aquí antes de que llame a la patrulla. Señor, por favor». «No vengo a pedir nada», balbuceó Mateo, tratando de mantener la dignidad que su madre le había infundido. «Vengo a devolver algo que encontré ayer en la basura de esta casa. Es muy importante». El guardia soltó una carcajada seca, mirando a su compañero que estaba dentro de la caseta. «¿Devolver algo? ¿Tú?» El hombre se cruzó de brazos, escaneando de arriba abajo la figura pequeña y sucia de Mateo. «Lo único que un mocoso como tú encuentra en la basura son excusas para acercarse a las casas y ver qué se puede robar. Vete a tu barrio, raterito. No queremos problemas aquí». «No soy un raterito», gritó Mateo, sintiendo que la impotencia le quemaba la garganta. «Tengo un anillo de diamantes que le pertenece a la dueña de esta casa». Al mencionar la palabra diamante, el ambiente cambió drásticamente. El guardia se puso tenso y su mano bajó instintivamente hacia su cinturón. En lugar de curiosidad, lo que Mateo vio en sus ojos fue una acusación absoluta. Para aquel hombre, era imposible que un niño de los suburbios tuviera una joya así por honestidad. La única explicación lógica en su mente era el crimen. «Así que lo admites. Tienes una joya que no es tuya», dijo el guardia, acercándose con paso amenazante. «Dame eso ahora mismo. Seguramente es el anillo que la señora Elena reportó como perdido ayer. Dámelo y quizás no te lleve a la comisaría». «No». Mateo retrocedió, protegiendo su bolsillo con ambas manos. «Quiero entregárselo a ella en persona. Mi mamá dice que debo asegurarme de que llegue a sus manos. ¿Tu mamá? Tu mamá debería haberte enseñado a no tocar lo que no te pertenece». El guardia lo tomó bruscamente del brazo, sacudiéndolo. «Suelta el anillo, mocoso. ¿Crees que somos tontos? Vas a darnos la joya, y nosotros se la entregaremos a la señora». «Tú no vas a pasar de esta reja». Mateo luchó, tratando de soltarse del agarre de hierro del hombre,
En medio del forcejeo, otros 2 guardias salieron de la caseta. La humillación era total. Los transeúntes que pasaban por la calle se detenían a mirar la escena, pero nadie intervenía. Algunos incluso murmuraban que ya era hora de que hicieran limpieza de esos vagabundos. El niño sintió el sabor amargo de la injusticia. Estaba tratando de hacer lo correcto. Estaba cumpliendo una promesa de honor, y el mundo lo estaba tratando como a un animal. «Por favor, escúchenme», suplicó Mateo, con las lágrimas rodando por sus mejillas manchadas de tierra. «Solo quiero hacer lo correcto. Déjenme hablar con la señora». Uno de los guardias lo empujó con tal fuerza que Mateo terminó cayendo sobre el pavimento caliente. Sus rodillas se rasparon, y el dolor punzante le recordó lo frágil que era frente a aquellos muros. Los hombres se rieron, lanzándole advertencias de que, si lo volvían a ver por allí, terminaría en una celda oscura. Mateo se levantó lentamente, limpiándose la sangre de las rodillas con su manga. Miró la gran mansión a través de los barrotes de hierro. Estaba tan cerca y, a la vez, a un universo de distancia. Los muros de la indiferencia eran mucho más altos y gruesos que los de piedra. Con el corazón roto y la sensación de que la honradez era un lujo que los pobres no podían permitirse, el niño comenzó a alejarse. Pero mientras caminaba cabizbajo, algo dentro de él se negó a rendirse. Recordó el rostro de su madre y el sacrificio que ella estaba haciendo al dejar que él devolviera la joya. No podía fallarle. Si no podía entrar por la puerta principal, buscaría otra forma. El honor no acepta muros, y Mateo estaba a punto de demostrar que un corazón honesto es capaz de derribar la fortaleza más grande. Mientras Mateo se limpiaba la sangre de las rodillas en la acera, al otro lado de los imponentes muros de mármol, en una habitación donde el silencio pesaba más que la arquitectura, se encontraba Elena. A sus 45 años, Elena era la envidiana de muchos. Poseía una belleza serena, una fortuna incalculable y un apellido que abría cualquier puerta en el país. Sin embargo, para ella, aquella mansión no era más que una jaula de oro. Desde que Antonio, su esposo y compañero de vida, había fallecido 2 años atrás en un repentino accidente, la luz parecía haberse extinguido de los amplios pasillos y los jardines, perfectamente cuidados. Elena estaba sentada frente a un tocador de caoba, mirando su reflejo sin verse realmente. Sus ojos, del color de la miel pero nublados por una tristeza perenne, recorrieron el joyero abierto sobre la mesa. Faltaba una pieza. No era cualquier pieza. El anillo de diamantes que había perdido no era simplemente una inversión financiera. Era el símbolo de un milagro. Antonio se lo había entregado una noche de Navidad, justo después de que ella recibiera la noticia de que, contra todo pronóstico médico, finalmente estaba esperando el hijo que tanto habían soñado. Aunque ese embarazo no llegó a término, y la vida les negó la bendición de ser padres, el anillo se convirtió en la promesa de que, sin importar las tormentas, ellos siempre serían una familia de 2. Perderlo había sido como perder a Antonio por segunda vez. Lo buscó por toda la casa, desesperada, removiendo cajones y cuestionando al personal de servicio, hasta que llegó a la amarga conclusión de que, en un momento de distracción mientras limpiaba sus joyas con un paño, el anillo debió caer en la bolsa de basura que luego los empleados sacaron a la calle. Para Elena, la pérdida de la joya era la señal final de que su conexión con el pasado se estaba desvaneciendo. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó Carmen, su ama de llaves, entrando con un paso suave. «El coche la espera para la gala de la fundación. Dicen que su presencia es vital para recaudar los fondos de este año». Elena soltó un suspiro largo y entrecortado. Se puso de pie, ajustándose un vestido de seda negra que acentuaba su palidez. «No tengo ánimos para galas, Carmen. Siento que cada vez que intento seguir adelante, algo me arrastra de vuelta a la oscuridad. Ese anillo era lo último que él tocó con la intención de hacerme feliz. Ahora está en algún vertedero, cubierto de inmundicia. Es una metáfora cruel de lo que ha quedado de mis sueños. Señora, las cosas materiales van y vienen», trató de consolarla Carmen. «Pero su corazón sigue siendo noble. Quizás perder el anillo sea la forma en que el destino le pide que deje de mirar hacia atrás». Elena no respondió. Se puso un abrigo de lana fina,
y tomó su bolso de diseñador. Al bajar las escaleras de mármol, cada paso resonaba en el vacío de la casa. Se sentía desconectada de todo, de su riqueza, de sus compromisos sociales e incluso de sí misma. ¿De qué servía tenerlo todo si no tenía a nadie con quien compartir un café en la mañana o alguien que la mirara con la devoción con la que Antonio lo hacía? Al salir por la puerta principal, el sol de la tarde le dio de frente, obligándola a entrecerrar los ojos. El chófer ya sostenía la puerta del lujoso coche negro, estacionado justo después de la reja principal. Elena caminó con la elegancia mecánica de quien cumple con un deber, pero su mente estaba en otra parte. Estaba pensando en aquel diamante, preguntándose en qué manos habría caído. Imaginó a algún ladrón vendiéndolo por una miseria para vicios, o a alguien ignorante de su valor arrojándolo a una alcantarilla. Lo que Elena no sabía era que, a pocos metros de distancia, oculto tras un arbusto de gardenias que bordeaba la salida lateral de la propiedad, un par de ojos pequeños y cargados de determinación la observaban. Mateo, que no se había dado por vencido tras la humillación de los guardias, había encontrado un pequeño hueco en la verja trasera y había rodeado la casa por los jardines laterales, esquivando a los jardineros. Elena subió al coche, y justo cuando el motor comenzó a ronronear, algo llamó su atención por el espejo retrovisor. Una figura pequeña, vestida con harapos y con el rostro manchado de hollín, corría desesperadamente detrás del vehículo antes de que éste pudiera salir a la calle principal. Los guardias, al verlo, comenzaron a gritar y a correr hacia el niño. Pero algo en la mirada de ese pequeño detuvo el corazón de Elena. Era una mirada de urgencia, de una pureza que no encajaba con el entorno. «¡Detenga el coche!», ordenó Elena con una firmeza que sorprendió incluso al chófer. El vehículo frenó en seco. Elena bajó la ventanilla, ignorando las advertencias de sus guardaespaldas que ya rodeaban al niño. Allí, bajo la luz dorada del atardecer, el destino estaba a punto de unir dos soledades. La de una mujer que lo tenía todo pero sentía que no tenía nada, y la de un niño que no tenía nada, pero estaba a punto de demostrar que poseía la mayor riqueza del mundo. El aire se volvió denso, casi sólido, mientras los guardias de seguridad se abalanzaban sobre el pequeño Mateo. Los gritos de «¡Atrápalo!» y el sonido de las botas pesadas sobre la grava fina del jardín creaban una atmósfera de cacería injusta. Mateo, con el corazón martilleando en su garganta, no retrocedió. Se quedó allí, plantado frente a la puerta abierta del lujoso sedán negro, con las rodillas raspadas y la respiración entrecortada. Sabía que esta era su única oportunidad. Si fallaba ahora, la verdad se hundiría con él en una celda o en el olvido de los callejones. «¡Suelten al niño!». La voz de Elena cortó el caos como una hoja de acero. Los hombres se detuvieron en seco, confundidos. El jefe de seguridad intentó intervenir, alegando que el muchacho era un peligro, un vagabundo que se había colado por las grietas de la propiedad. Pero Elena no escuchaba. Bajó del coche con una elegancia que parecía iluminar el suelo que pisaba. Su vestido de seda crujió suavemente mientras se acercaba al pequeño. La diferencia entre ambos era desgarradora. Ella olía a perfumes caros y flores frescas. Él olía a humo, a lluvia y a la fatiga de quien carga el peso del mundo sobre hombros infantiles. Mateo la miró a los ojos. No vio en ella el desprecio que había encontrado en los guardias, sino una curiosidad teñida de una tristeza profunda que él reconoció de inmediato. Era la misma tristeza que veía en su madre cuando pensaba que nadie la miraba. Con manos temblorosas, el niño metió los dedos en su bolsillo y sacó el pequeño trozo de tela gris. «Señora, yo encontré esto en su basura», balbuceó Mateo, extendiendo la palma de su mano. Lentamente, como quien desenvuelve un milagro, retiró la tela. El diamante atrapó los últimos rayos del sol poniente y estalló en 1000 destellos dorados y violetas. Los guardias se quedaron mudos, con los ojos desorbitados. Elena ahogó un grito y se llevó una mano a la boca, mientras sus ojos se inundaban de lágrimas instantáneas. Ahí estaba, el anillo de Antonio, la pieza de su alma que creía perdida para siempre en la inmundicia de la ciudad. «No puede ser», susurró ella, cayendo de rodillas sobre la grava,
sin importarle que su vestido de miles de dólares se manchara con la tierra. Tomó la joya con dedos trémulos. ¿Tú lo encontraste en la basura y viniste hasta aquí para dármelo? Mi papá decía que lo que no es de uno, no es de nadie más que de su dueño, dijo Mateo, tratando de mantener la voz firme a pesar del llanto que lo amenazaba. Y mi mamá prefirió que yo trajera esto a pesar de que ella está muy enferma. Ella dice que la decencia es lo único que nos queda cuando no tenemos nada. Elena miraba alternativamente el anillo y al niño. No podía procesar lo que estaba ocurriendo. En su mundo, la gente se traicionaba por mucho menos. En los círculos que ella frecuentaba, la ambición dictaba las reglas. Y sin embargo, allí, frente a ella, un niño que claramente no había comido nada sólido en todo el día, le estaba entregando una fortuna que podría haber cambiado su vida para siempre, solo por una cuestión de principios. Y tú, que me escuchas, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido la fuerza de este niño para resistir la tentación de salvar a tu familia a cambio de tu honestidad? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque a veces los maestros más grandes vienen en los empaques más humildes. Elena tomó la mano sucia de Mateo entre las suyas. Sus manos blancas y cuidadas contrastaban con la piel curtida y las uñas negras del niño. Pero en ese contacto, la barrera social desapareció. Ella no veía a un recolector de basura, veía a un héroe. ¿Cómo te llamas, pequeño?, preguntó Elena, con la voz quebrada por la emoción. Mateo, señora. Mateo, no tienes idea de lo que acabas de hacer por mí. Este anillo no es solo dinero. Era mi vida entera. Elena se puso de pie, pero no soltó la mano de Mateo. Miró a sus guardias, quienes ahora bajaban la cabeza avergonzados, incapaces de sostenerle la mirada al niño al que habían humillado minutos antes. Elena tomó una decisión en ese instante. El destino le había devuelto su joya, pero también le había enviado una señal clara. Su riqueza ya no podía seguir guardada entre muros de indiferencia, mientras corazones como el de Mateo latían en la miseria. «Cancela la gala», le dijo al chófer sin dejar de mirar al niño. «No voy a ir a ninguna fiesta esta noche. Mateo, llévame a tu casa. Quiero conocer a esa madre que te enseñó a ser el hombre más rico que he conocido en mi vida». Mateo asintió, secándose las lágrimas con la manga. No sabía que, al subir a ese coche de lujo, no solo estaba regresando a su barrio, sino que estaba guiando a Elena hacia su propia redención. El encuentro de sus mundos apenas comenzaba, y el brillo del diamante no era nada comparado con la luz que empezaba a nacer en el corazón de ambos. El lujoso automóvil de Elena avanzaba como un intruso de metal y cristal por las calles polvorientas de la periferia. A medida que se alejaban de las avenidas arboladas y los centros comerciales relucientes, el paisaje se transformaba en una sucesión de casas a medio terminar, cables enredados que cruzaban el cielo gris y niños que correteaban descalzos tras una pelota desinflada. Dentro del vehículo, el silencio era casi sepulcral. Elena miraba por la ventana con una expresión de incredulidad y vergüenza. A pesar de vivir en la misma ciudad, nunca se había aventurado tan profundo en las venas abiertas de la pobreza. El aire acondicionado del coche parecía un insulto frente al calor que emanaba del pavimento agrietado. Mateo, sentado en el borde del asiento de cuero, se sentía pequeño, como si temiera manchar la perfección del coche con su presencia. Señalaba el camino con timidez, guiando al chófer por callejones donde el vehículo apenas cabía. Finalmente, el auto se detuvo frente a una pendiente de tierra donde la lluvia de la noche anterior había dejado surcos profundos de lodo. «Es aquí, señora», dijo Mateo con un hilo de voz, señalando la estructura de madera y lámina que se sostenía casi por milagro contra la ladera del cerro. Elena bajó del coche. Sus zapatos de diseñador se hundieron de inmediato en el barro, pero no le importó. Sus ojos estaban fijos en la casa de Mateo. Era una bofetada de realidad que le quitaba el aliento. No había puertas de roble, ni sistemas de seguridad. Solo una cortina de tela vieja que ondeaba con el viento. Se acercó a la entrada sintiendo que el corazón se le encogía. Al entrar, el olor a humedad y a enfermedad la golpeó con fuerza. Allí, bajo la luz mortecina de una sola bombilla,
Vio a Sofía. La mujer intentó levantarse al ver entrar a la elegante desconocida, pero un ataque de tos la obligó a caer de nuevo sobre el colchón. Mateo corrió a su lado, sosteniéndole la cabeza con una ternura que hizo que a Elena se le llenaran los ojos de lágrimas. «Mamá, ella es la dueña del anillo», explicó el niño. «Me dejó traerla para que viera que lo devolvimos». Elena se quedó de pie en medio de la habitación, rodeada de paredes de cartón que estaban tapizadas con dibujos que Mateo había hecho en trozos de papel recogidos de la calle. Sus ojos recorrieron el lugar, la pequeña mesa con una sola vela, la despensa vacía, el rincón donde el agua se filtraba del techo. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que el valor del anillo de diamantes que ahora llevaba en su dedo podría haber comprado 1000 casas como esa. Podría haber pagado los mejores especialistas del país para curar a Sofía 10 veces. «Señora, perdone la facha de nuestro hogar», susurró Sofía recuperando el aliento. «Mateo me contó lo que pasó en su puerta. Espero que el anillo esté bien. Es una pieza muy hermosa». «El anillo está perfecto», respondió Elena, acercándose a la cama y sentándose en una silla de madera que amenazaba con romperse. «Pero lo que no puedo entender es ¿por qué lo devolvieron? Viendo cómo viven, viendo que usted necesita ayuda médica urgente, ¿cómo pudieron dejar pasar una oportunidad así?» Sofía miró a su hijo y luego a Elena. Una sonrisa débil pero llena de una paz inquebrantable apareció en su rostro pálido. «Porque el hambre pasa, señora, pero la deshonra se queda a vivir con uno. Si Mateo hubiera vendido ese anillo, hoy tendríamos comida, sí, pero él habría aprendido que el camino fácil es el correcto. Yo no sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero el tiempo que sea, quiero pasarlo sabiendo que mi hijo es un hombre de honor. El dinero puede comprar medicinas, pero no puede comprar una noche de sueño tranquilo, ni el respeto que uno se tiene a sí mismo». Elena sintió que sus propias prioridades, sus lamentos por la soledad y su apego a los objetos materiales se desmoronaban. Había pasado años rodeada de personas que se apuñalaban por la espalda por una fracción de su fortuna. Y allí, en el rincón más olvidado de la ciudad, una mujer que agonizaba le estaba dando la lección más importante de su vida. «Ustedes son las personas más ricas que he conocido», dijo Elena con la voz quebrada. Se quitó el anillo y lo miró. Por un momento el diamante le pareció una piedra sin vida, un objeto frío que no valía nada comparado con el calor humano y la integridad que llenaba esa choza. Se dio cuenta de que Antonio no le había enviado el anillo de vuelta para que ella volviera a su vida de lujos vacíos, sino para que ese anillo fuera la llave que abriera una puerta hacia la justicia. Elena miró a Mateo, que le servía un poco de agua a su madre con un cuidado infinito. La verdad era clara. El dinero tiene el poder de construir muros o de tender puentes. Durante demasiado tiempo, ella había vivido tras los muros. Ahora, frente a la miseria más cruda y la honestidad más pura, Elena comprendió que su verdadera misión no era recaudar fondos en galas elegantes, sino usar lo que tenía para salvar las vidas de aquellos que el mundo había decidido ignorar. La verdad que el dinero no podía comprar estaba allí mismo. Era el amor sacrificado de una madre y la integridad inquebrantable de un niño que, teniendo todas las razones para ser un ladrón, decidió ser un héroe. Lo que Mateo y Elena no sabían mientras compartían aquel momento de revelación en la humilde choza, era que el mundo exterior ya estaba diseccionando su historia. En la era de la tecnología, nada permanece oculto, ni siquiera un acto de bondad en el rincón más oscuro de la ciudad. Un transeúnte que había presenciado el forcejeo de Mateo con los guardias y el momento en que el niño extendía la joya hacia Elena, lo había grabado todo con su teléfono celular. Para cuando Elena se disponía a abandonar el barrio de Mateo esa tarde, el video ya tenía miles de reproducciones. La reacción de la sociedad fue un espejo cruel de la condición humana. Por un lado, había quienes se conmovían hasta las lágrimas, alabando la educación que Sofía le había dado a su hijo. Pero, por otro lado, surgió una marea de comentarios cargados de cinismo y burla. «Es un tonto», escribían algunos en las redes sociales.
Tuvo la oportunidad de salir de la pobreza y la tiró a la basura por una señora que ya lo tiene todo. En el mismo barrio de Mateo, la envidia comenzó a supurar como una herida mal curada. Jacinto, el vecino que había intentado convencer a Mateo de vender el anillo, se encargó de avivar el fuego. Se paraba en las esquinas a decir que la familia de Mateo se creía superior por su supuesta honradez, mientras el resto del barrio luchaba por un trozo de pan. La presión social empezó a sentirse físicamente. Algunos jóvenes del barrio, alentados por las palabras de Jacinto, pasaban frente a la choza de Sofía gritando insultos, llamando a Mateo el niño rico sin dinero. Elena, desde la soledad de su mansión esa misma noche, leía los comentarios en su tableta. Sentía una indignación que le quemaba las entrañas. ¿Cómo era posible que la honestidad fuera vista como una debilidad? ¿Desde cuándo hacer lo correcto se había convertido en motivo de burla? Pero lo que más le dolió fue ver un video en vivo de un noticiero local que se había desplazado hasta el barrio. En las imágenes, se veía a Sofía tratando de cubrirse el rostro con una manta, mientras los reporteros la acosaban con preguntas invasivas, y a Mateo, con los ojos rojos de tanto llorar, intentando proteger a su madre de los micrófonos. «Ya basta», dijo Elena para sí misma, cerrando la pantalla con fuerza. Comprendió que su presencia en la vida de Mateo no podía ser un evento de un solo día. No bastaba con haber recuperado su anillo. El acto de honestidad de ese niño había desencadenado una tormenta que amenazaba con destruir lo poco que les quedaba: su tranquilidad. Elena se dio cuenta de que el juicio de la sociedad era injusto, porque medía el éxito solo en billetes, ignorando la riqueza del carácter. Llamó a su abogado y a su equipo de comunicación. No quería una simple donación. Quería un acto de justicia poética que cerrara las bocas de los cínicos y recompensara la pureza de corazón de una manera que nadie pudiera cuestionar. Pero antes, debía actuar contra la fuente del acoso. Esa misma noche, Elena utilizó sus influencias para que una patrulla custodiara la entrada del callejón de Mateo, asegurándose de que Jacinto y sus secuaces no se acercaran a la choza. Al día siguiente, la noticia dio un giro inesperado. Elena no emitió un comunicado defendiéndose a sí misma, sino que publicó una foto de sus propias manos sosteniendo las manos de Mateo, con un mensaje que decía: «La verdadera pobreza no es vivir en una choza, sino ser incapaz de reconocer la grandeza en los demás. Mateo me devolvió un anillo, pero su madre me devolvió la fe en la humanidad. Es hora de que el mundo aprenda que la decencia tiene una recompensa mayor que la codicia». El ambiente de tensión en el país empezó a cambiar. La narrativa de El niño tonto comenzó a transformarse en la de El pequeño héroe nacional. Elena estaba preparando el escenario para un evento que cambiaría el destino de la familia para siempre, pero antes de la gran revelación, quería que Mateo y Sofía tuvieran algo que el dinero rara vez permite: justicia frente a quienes los humillaron. Elena citó a los guardias que habían maltratado a Mateo en su mansión, y frente a las cámaras de un programa que seguía el caso, les pidió que explicaran por qué un uniforme les daba derecho a pisotear la dignidad de un niño. El juicio social estaba girando, y Elena estaba decidida a que, por primera vez, los buenos no terminaran en el suelo, sino en lo más alto del podio de la vida. El gran salón del Centro Cultural de la ciudad estaba a reventar. Las luces de las cámaras brillaban con una intensidad que casi recordaba al destello del diamante de Elena, pero esta vez, el brillo no venía de una joya, sino de la esperanza que flotaba en el aire. En el centro del escenario, sentados en sillones de terciopelo, estaban Mateo y Sofía. Él vestía un traje sencillo pero impecable, con el cabello peinado hacia atrás, aunque sus ojos seguían manteniendo esa chispa de humildad que no se compra con ninguna prenda. A su lado, Sofía, apoyada en una silla de ruedas debido a su debilidad, lucía un vestido azul que hacía resaltar la nueva luz que empezaba a asomar en su mirada. Elena se puso de pie frente al micrófono. El silencio que se produjo en el auditorio fue absoluto, un respeto que se había ganado a pulso tras los eventos de los últimos días. Miró a la multitud, y luego se volvió hacia Mateo, dedicándole una sonrisa que era casi maternal. «Durante años», comenzó Elena con la voz clara y firme, «he asistido a eventos como este para hablar de caridad, pero hoy no vengo a hablar de lo que yo puedo dar, sino de lo que yo he recibido.
Este niño, a quien muchos llamaron tonto por su honestidad, me enseñó que el honor no es un concepto abstracto que se escribe en los libros, sino una fuerza que se lleva en la sangre. Elena hizo una pausa y sacó un sobre blanco. Muchos se preguntaban cuál sería la recompensa de Mateo. Pues bien, la verdadera justicia no es solo un pago por un servicio. Es el reconocimiento de un valor incalculable. Por eso, hoy anuncio que la Fundación Antonio Valdés ha adquirido una propiedad a nombre de Sofía y Mateo. Una casa de verdad, con jardín y ventanas donde el sol entrará cada mañana sin que el frío los vuelva a castigar. Un grito de asombro y aplausos estalló en el salón. Mateo apretó la mano de su madre, quien rompió a llorar, ocultando su rostro en el hombro de su hijo. Pero Elena no había terminado. Y para que el futuro de Mateo sea tan brillante como su corazón, se ha creado un fondo educativo que cubrirá todos sus estudios, desde hoy hasta que termine la universidad. Mateo, tú nunca más tendrás que buscar en la basura el sustento de tu familia. De ahora en adelante, buscarás en los libros el conocimiento para ser el gran hombre que tu padre soñó. En ese momento, la justicia poética se completó. Mientras el público se ponía de pie para ovacionar al niño, en las pantallas gigantes del salón se mostró un breve video de las autoridades locales. Se informó que, tras una investigación iniciada por las denuncias de acoso, el vecino Jacinto había sido detenido por intentar extorsionar a la familia y por estar vinculado a robos menores en el barrio. La oscuridad que había intentado apagar la luz de Mateo finalmente había sido consumida por su propia maldad. Mateo se levantó de su asiento y se acercó a Elena. No sabía qué decir. Las palabras se le quedaban cortas frente a tanta magnitud. Pero no necesitó hablar. El niño abrazó a la mujer con una fuerza que decía más que cualquier discurso. Elena lo rodeó con sus brazos, cerrando los ojos y sintiendo que, por primera vez en años, su vida volvía a tener un propósito. El diamante seguía en su dedo, sí, pero ya no era lo más valioso que poseía. Lo más valioso era el vínculo inquebrantable con ese niño que, en medio de la miseria, se había negado a dejar que el mundo le ensuciara el alma. El cielo había escuchado las oraciones silenciosas de una madre enferma, y la respuesta había llegado no como un golpe de suerte, sino como la justa cosecha de una siembra de integridad. Han pasado 10 años desde aquella tarde lluviosa en la que un niño con el alma limpia encontró un tesoro entre los desperdicios. El tiempo, ese gran escultor de destinos, ha transformado el paisaje de esta historia de una manera que solo Dios y la justicia poética podrían explicar. Hoy, en el jardín de una casa cálida y luminosa, donde el aroma de los jazmines reemplazó para siempre el olor a humedad de los arrabales, una mujer se sienta a disfrutar del sol. Es Sofía. Su rostro ya no tiene sombras, su respiración es tranquila y profunda, y aunque los años han dejado hilos de plata en su cabello, sus ojos brillan con la paz de quien ha visto a su hijo triunfar sobre la adversidad. A su lado, Elena comparte una taza de café. Ya no es la mujer solitaria que vivía en una mansión de hielo. Ahora es parte de una familia que nació de un acto de honradez. Elena descubrió que su fortuna no servía para llenar su vacío, hasta que la usó para construir el futuro de alguien más. No solo fue la benefactora de Mateo, se convirtió en su mentora, en su guía, y en la tía que la vida le regaló para que nunca volviera a sentirse desamparado. De pronto, un joven de hombros anchos y mirada serena cruza el jardín. Es Mateo. Lleva puesto un uniforme blanco que simboliza su nueva vida. Se ha graduado como médico. Aquel niño que lloraba porque no tenía medicinas para su madre, hoy dedica su vida a salvar a los demás en los barrios más necesitados, devolviendo al mundo un poco de la luz que recibió. En su escritorio, en un pequeño marco de madera, conserva el trozo de tela gris con el que envolvió el anillo aquel día. Es su recordatorio diario de que la verdadera riqueza no se lleva en los dedos ni se guarda en los bancos, sino que se cultiva en el pecho, con cada decisión correcta que tomamos cuando nadie nos está mirando. La historia de Mateo nos enseña que la pobreza es solo una circunstancia, pero la integridad es una elección de vida. Un diamante puede brillar mucho, pero no tiene luz propia. Solo refleja la que recibe. En cambio,
Un corazón honesto brilla desde adentro y tiene el poder de iluminar el camino de todos los que lo rodean. Nunca subestimes el valor de tus principios, porque son la única moneda que no se devalúa y la única herencia que realmente vale la pena dejar a nuestros hijos. Si esta historia te emocionó y te recordó que todavía hay esperanza en la bondad humana, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y verdades que tocan el alma. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, mantén siempre tus manos limpias y tu corazón valiente.